Qué paliza, qué paliza lo que termina consiguiendo el equipo del Paris Saint-Germain. Cómo le termina ganando al Inter de Milán en una final de Champions. En una final de UEFA Champions League en donde uno piensa, o más bien tiene la costumbre de mencionar que se juntaba o se enfrentaba más bien la experiencia contra la juventud, contra el primerizo. Y terminó ganando el primerizo. Pero no de la manera en la que uno puede llegar a pensar que iba a ser tan igualado. No. Lo terminó ganando con saco y corbata. Lo terminó apalizando el equipo del PSG a un tricampeón de Europa. Ni mucho menos. A un tricampeón de Europa. A un equipo del Inter de Milán apático, errático, naturalmente desahuciado. Como si estuviera jugando una jornada de Serie A. Como si prácticamente la final no le importara al equipo italiano. Y es raro, es muy raro cómo terminó definiendo una final de Champions, como lo que tenía acostumbrado en muchos momentos el equipo del Inter, como había salido campeón 2 veces en los años 60, como su última Copa de Europa en el Santiago Bernabéu en la temporada 2009-2010. Hoy el PSG le demostró a este equipo del Inter, le demostró quién es, le demostró con categoría, con clase, sobre todo con actitud, porque lo que le faltó al equipo del Inter es actitud. Y la verdad, lo de Luis Enrique es impresionante. Lo del director técnico del equipo parisino es impresionante, porque se dio cuenta desde el primer minuto lo que se estaba jugando el equipo del Paris Saint-Germain. Se dio cuenta lo que tenía por delante. Y se dio cuenta de que tenía que estar en la historia este señor que ustedes ven en la pantalla. Con el aplauso, con la cara de felicidad. Y sobre todo, prácticamente sin aparecer en el medio de sus dirigidos. ¿Por qué? Porque el pensamiento que tiene Luis Enrique: yo hice mi trabajo. Yo entrené a este par, a este grupo. Y lo hice sacar campeón. Por ellos. La dedicatoria es por ellos, pero no. Mucha gente tiene que entender lo que es Luis Enrique. Yo no me voy a ir con la situación, obviamente, de lo ocurrido personalmente con él, que ya obviamente se conoce, sino más que nada con el trabajo. Lo que demostró Luis Enrique. Un director técnico que tiene los pantalones bien puestos de jugar una final de Champions por cómo la jugó. Que capaz que algunos pueden llegar a decir: no, una final de Champions no se puede jugar de la manera que se jugó un equipo del PSG que le faltó al respeto a un Inter de Milán, a un tricampeón de Europa. Y qué bien faltó al respeto. Y ese es el aplauso que yo le doy a Luis Enrique, que le marcó totalmente la cancha al Inter de Milán. Y que sobre todo dejó el tendal para las próximas ediciones de Champions. Una primera parte que había arrancado con todo el equipo parisino. Un Inter de Milán compacto, muy defensivo, complicado sobre todo a la hora de querer mantener la posesión de la pelota. Algo que el mismo Simone Inzaghi había entrenado el día de ayer. En ese reconocimiento que se dio en el campo de juego, que en el análisis de lo previo lo habíamos mencionado. Y Hakimi a los 12 empezó a marcarle el camino de la Champions al equipo parisino. Porque aparte, uno termina llegando por lo menos a encontrar cierto modo. Y Hakimi ahí lo encontró. Que solo tuvo que empujar esa pelotita. Tras un muy buen pase al medio. Empezó a marcarle la cancha Hakimi al equipo del Inter de Milán. Y después, ¿qué pasó? 8 minutos después, llegó un contragolpe del equipo parisino y quedó termina finalizando un contragolpe espectacular. 20 minutos, el partido ya iba 2-0. Y ya empezábamos a ver lo que iba a disponer por el lado del equipo del PSG. Repito, le marcó la cancha, lo tumbó, lo dejó knockout. No le permitió ni siquiera
respirar a este elenco del Inter de Milán. Que uno esperaba por lo menos que en el entretiempo pudiera llegar a cambiar algo. Y Simone Inzaghi obviamente que quería con sus palabras que sus 11 dirigidos, su plantel pudiera activar. Muertos quedaron totalmente mal, erráticos, aparuchados, si hay que mencionarlo. Un equipo del Inter sin alma, sin vida, sin ganas, jugando una final de la Champions. Y obviamente que es la peor final, por lo menos obviamente de dos finalistas que me ha tocado ver. Porque pudieron haber pasado finales en donde ambos equipos se han cuidado. Pero acá lo del Inter, que no haya podido encontrar una respuesta, es increíble. Y que a los 63 minutos, Doué terminó por liquidar el partido. Porque metió el 3-0 para el equipo del Paris Saint-Germain. Porque le metió el tercer cachetazo, el tercer golpe al Inter. Que nada podía hacer. Y después a los 73, Kvaratskhelia ponía el cuarto. Ya con un partido totalmente definido. Y a los 86, Mayuluk entró. A los segundos 45, terminó por decretar definitivamente la paliza histórica de este equipo del Paris Saint-Germain. Que prácticamente no, sino que uno, capaz, dentro de 5, 10 años, 12 personas se van a reunir y van a decir: ¿te acordás de aquella final del 31 de mayo del año 2015 que se enfrentaron PSG e Inter de Milán, que el PSG goleó 5-0 al Inter? Porque ya esta final quedó en la historia viva de la Champions League. Y un PSG que termina ganando esta nueva edición de la Champions League de esta forma. Es impresionante la masterclass que hemos visto del equipo parisino, que capaz, en lo que respectaba los partidos por la tabla de posiciones, por luchar en esos primeros 8 puestos en rumbo para poder clasificarte a los octavos de final sin tener que pasar por el playoff, no se vislumbraba mucho el Paris Saint-Germain. Pero que al final termina logrando un triplete histórico. Lo que le faltaba a Khelaifi, el presidente del PSG. Levantar la orejona. Después de tanto derroche, después de tanto dinero. Dinero desbordado. Y que hoy, por Luis Enrique, que terminó armando un grupo consolidado y espectacular, terminó levantando la primera Champions de su historia. Los festejos en París, obviamente la Torre Eiffel totalmente en celebración. Es impresionante el plantel que hoy tiene el equipo del PSG. Y que no solo eso, sin desmerecer obviamente lo que fue la final, que suma puntos para el Mundial de Clubes, el próximo Mundial de Clubes, no este obviamente, aunque ya está clasificado. Pero la verdad lo del equipo parisino y lo de Luis Enrique hay que aplaudirlo. De pie a pa. Impresionante lo que hoy tácticamente terminó realizando el equipo de Luis Enrique. 23 remates tuvo sobre el arco de Sommer. Hoy Sommer no vio ninguna pelota. De esos 23, 8 fueron al arco. Y 5 terminaron en gol. Ahí uno se da cuenta la eficacia que pueda llegar a tener el equipo parisino. Y que prácticamente no me sorprende este resultado. Porque en la anterior, el Inter que le había hecho 7 al Barcelona, también le hicieron 6. Porque también, en los partidos previos, también terminó por tener goles en contra. Que en los caminos venía siendo igualitario, ¿no? Un poco el manejo de ambos equipos. Pero esta final, el PSG prácticamente le enseñó cómo se juega una final al Inter. Basta del catenaccio, basta de la forma en la que juegan los equipos, no solo de Italia, sino los directores técnicos. Ancelotti ya había logrado por lo menos llevar a una final de Champions al Real Madrid jugando de la misma manera que venía realizándolo, por ejemplo, en el 2014 cuando le tocó ganar la 10ª. Que después obviamente lo que le tocó ganar en la temporada 2022-2023. Pero Inzaghi no es Ancelotti. Inzaghi no es Ancelotti.
e Inzaghi prefirió utilizar algo más que el catenaccio. Y si vos tenés un equipo con propuesta, sobre todo con intensidad, te come vivo. Y eso es lo que terminó realizando el equipo del PSG a este Inter de Milán. Repito, le faltó el respeto a un tricampeón que buscaba su tetracampeonato. Le faltó el respeto al PSG y le dijo, así se juega una final. Y con esa intensidad, lo que va a ser el Mundial de Clubes, y que se convierte en serio candidato a llevárselo este equipo parisino. Impresionante la campaña, impresionante lo realizado. Y la verdad lo de Luis Enrique, por lo menos a uno le marca la convicción que hoy tiene el director técnico español. Por todo lo que ha trabajado, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Criticado también, si se puede mencionar. Pero eso no quita de lo director técnico que es. Y que le avisa a los demás equipos en Europa que el PSG ahora tiene un camino. Tiene una virtud. Sin Neymar, sin Messi, tiene una virtud este equipo del PSG. Con un Doué desequilibrante, un Doué picante, un Dembélé que jugó muy bien, un Kvaratskhelia que jugó espectacular, mitad de cancha bien balanceado, con Ruiz, con Vitinha, con Neves, después en el fondo, Hakimi apoyándose mucho por el sector derecho subiendo, lo mismo para Méndez. En la saga, ¿qué te puedo decir, no? Entre el ecuatoriano Pacho Méndez y sobre todo también Marquinhos. Hoy prácticamente para Donnarumma ha tenido un par de atajadas, una clara. Las demás, muy mal el ataque del Inter. No apareció Lautaro Martínez, no apareció Marcos Thuram, le faltó, incluso creo que le faltó dormir más el equipo del Inter. Porque creo que si le dan la oportunidad de poder jugar nuevamente la final, la va a perder de la misma manera que la perdió hace un rato contra el PSG. Impresionante la campaña del equipo parisino. Y que yo repito, le da nuevamente el aviso a los demás de que es un equipo que va a tener propuesta y que sobre todo va a buscarlo. Gente, muchísimas gracias por estar. No te olvides de dejar tu like, de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en la próxima. Chau, chau.